tercera necesidad, un tema muy importante. Vamos a tratar de tener nuestras Biblias a la mano porque voy a pedir la ayuda de todos ustedes para leer las lecturas, ¿verdad?, que corresponden a este caso. Entonces, primeramente voy a iniciar les voy a pedir se pongan de pie para hacer una breve oración, para pedir de su Santo Espíritu que nos guíe y que se hable lo que a Dios le agrade. Oremos. Excelentísimo Señor y buen Padre que moras en las alturas de los cielos. Solamente hay una palabra, Señor, en esta mañana, que es el agradecerte, Señor, por la vida, por la salud y por la hermosa bendición de estar ante tu presencia, Señor. Suplicándote que tu Santo Espíritu dirija esta exposición, Señor, y que mi espíritu se conecte con tu Santo Espíritu, Señor, y con el espíritu de los oyentes, Señor, para que hagamos una exposición de tu palabra que nos edifique y cada vez nos acerque más a la gloria eterna, Señor. Gracias, pues, todo esto te lo pido, te lo suplico y te lo imploro, en el nombre santo de nuestro Señor Jesús, y con la dirección de tu Santo y Divino Espíritu, para que sea todo para tu honra, gloria y alabanza por siempre. Amén. Bien, pueden sentarse. Nada más un hermano, ayúdeme con la lectura inicial, vamos a recordarla, es la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Hebreos 3, versículos 7 y 8, ya fue nuestra lectura inicial, pero vamos a repetirla, por favor. Nuestra hermana tiene su tiempo. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén, hermano. Falta un texto. Como sucedió en la rebelión, en el día de prueba, en el desierto. Amén, hermano. Bien, pues miren nada más qué bonito, ¿verdad? Que inclusive hasta de memoria el texto, ¿verdad? Bien, empezamos pues con el mayor énfasis y el mayor respeto, porque entramos a la palabra de nuestro Dios. Si estamos en un abismo profundo, torturados por la angustia y la desesperación, podemos por la fe ver extendida la mano del Señor, dispuesta a levantarnos. Su mano solícita está a nuestro alcance. Nos dice el profeta Isaías allá en el capítulo 59, versículo 1, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Si nos sentimos perturbados por la miseria espiritual, infelices, ciegos, desnudos, Cristo nos ofrece ayuda. Él dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Pero en nuestra perplejidad decimos: las condiciones son impracticables. Carecemos de recursos para esta transacción. Como respuesta, oímos la amorosa invitación: venid, comprad sin dinero y sin precio. Pero en nuestra racionalización continuamos argumentando con Dios y le decimos: Señor, tenemos la mente entenebrecida y el corazón endurecido, y por eso no entendemos tu amor. Pero pacientemente el Señor nos responde: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el Señor añade: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De modo generoso, Dios adiciona la promesa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Con tantos llamados y preciosas promesas, ¿qué haremos nosotros? ¿Por cuánto tiempo seguiremos dudando, vacilando entre dos opiniones? ¿Preferimos postergar la decisión entre Cristo y Barrabás? ¿Nos atrae más el charco inmundo del pecado que el agua de vida que fluye cristalina del trono de Dios y del Cordero? Si todavía continuamos indecisos, mis hermanos, torturados por el dilema, el Señor nos dirige su último llamado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Les suplico me ayuden con otra lectura. Génesis capítulo 28, versículo 11. Quien lo tenga. En el libro del Génesis, capítulo 28, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Levanten su mano para que nuestro hermano del micrófono, otra vez, por favor. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Gracias, hermano. Jacob vivía una hora sombría de su vida, hora triste, llena de incertidumbres. Había usurpado de manera fraudulenta el derecho a la primogenitura que pertenecía a Esaú, su hermano mayor. Sintiendo que su vida estaba en peligro, huyó en dirección a lo desconocido. Pobre Jacob, viajaba solo, sintiendo en su corazón el inquietante recelo de que había sido abandonado por Dios. Después de un día de camino, la noche lo encontró solo, lejos de las tiendas acogedoras de su padre, y se preparó para descansar. ¿Pero dónde? En la tierra desnuda. No poseía una tienda, una almohada, no, hermanos, no poseía nada. Miró a su alrededor, recogió una piedra y reclinó sobre ella su cabeza cansada. Una almohada de piedra, eso fue lo que encontró para reposar su cabeza cansada. Sobre esa dura piedra, sobre esa dura almohada, recibió una esplendente visión. Vio el cielo abierto y una escalera de fulgurante brillo posada en la tierra, mientras en su extremo se subía hasta el cielo. Una almohada de piedra y una fulgurante visión. Hay entre ambos una íntima y significativa correlación. ¿Cuántos cristianos hay que en un momento de su vida, o tal vez durante toda su existencia, apoyan la frente sufridora en una almohada de piedra? Puede ser la almohada de las aflicciones económicas o de las ansiedades que quebrantan el corazón y debilitan las energías del espíritu. Pero a menudo, pero con frecuencia, cuando reclinaron la frente angustiada sobre duras almohadas, contemplaron fulgurantes y consoladoras visiones. Con la cabeza reclinada sobre la almohada de piedra, el patriarca Job vio un cuadro de esplendorosa gloria. Y así lo describe él de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Imagínense, hermanos, qué bendición. Y el patriarca sufría las pruebas más duras y los tormentos morales más atroces.
Pero ¿de dónde habrá recibido tan grande energía física y moral si el cuerpo se contorsionaba y los miembros se cubrían de llagas podridas? Del mismo dolor, Job obtuvo energías para continuar sirviendo al Señor, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Una almohada de piedra y una fulgurante visión. Otra vez voy a pedir de su ayuda, mis hermanos, con la siguiente lectura. Primera carta de Pedro, en el capítulo 2 versículos 3, 20, 21 y 22. Por favor, ¿quién lo tiene? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. 20, 21, dice así. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Gracias. Si alguno, oigan bien, si alguno es castigado, si alguno de ustedes es castigado por hacer lo malo, si alguno de ustedes es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario, no, hermanos, nada. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado su ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por todos y cada uno de ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Podemos sufrir por muchas razones. Algunos sufrimientos son el resultado directo del pecado en nuestra vida. Otros tienen lugar por nuestra necedad y otros son el resultado de vivir en un mundo caído. Pedro se refiere a un sufrimiento que viene como resultado de hacer el bien. Sí conocemos a personas así, ¿verdad? Que hacen el bien y todavía los critican y sufren. Yo conozco una persona que Dios lo ha bendecido y él ha sido bendición para los que lo conocen, y él es muy criticado, muy envidiado. Y aquí vemos cómo la palabra de nuestro Dios se cumple. Pedro se refiere a un sufrimiento que viene como resultado de hacer el bien. Cristo nunca pecó, sin embargo sufrió a fin de que pudiéramos ser libres. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo, mis hermanas, mis hermanos, y vivimos para otros, también podemos llegar a sufrir. Nuestra meta debe ser afrontar el sufrimiento como lo afrontó Él. Con paciencia, calma, con confianza en que Dios tiene el dominio del futuro. La muerte de Cristo tenía un propósito. No solo ser ejemplo de paciencia en los sufrimientos, sino de llevar nuestros pecados. Soportó el castigo de ellos y con ellos satisfizo la justicia divina, por ello nos los quita. Ayúdenme por favor con otra lectura que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nuestra hermana, muchas gracias hermana por su acomedida participación. 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. La muerte de Cristo se menciona en el Antiguo Testamento 175 veces.
Todas las grandes doctrinas del Evangelio gravitan en torno de este grande y memorable evento. Gloriarse en la cruz, mis hermanas, significa gloriarse en aquella gracia que nos reconcilia con Dios. Por eso reflexionamos con un sentimiento reverente sobre la muerte de Cristo y su significado para el mundo. Primeramente subrayamos, fue una muerte humillante. Los ladrones y esclavos romanos eran azotados y después crucificados. Cristo, el Santo de Dios, fue expuesto a una muerte vergonzosa. Jesús fue azotado públicamente y sometido al oprobio, a la deshonra pública. Lo latigaron, le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron, lo pusieron en una cruz. ¿Ustedes creen que si estaba al centro de la cruz era porque lo consideraban un gran hombre? No, hermanos, porque esa cruz le pertenecía a Satanás, a Barrabás, que era el hombre más indigno de aquellos lugares, y por eso estaba allá al centro. Pero ¿qué pidió la gente? ¿Qué pidió la multitud? Que liberaran a Barrabás. Esa es la condición humana. Fue el amor para los pecadores, fue el amor por los pecadores, por lo que los llevó a despreciar las afrentas y soportar la infamia de la cruz. Pero la muerte de Cristo también fue voluntaria. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense qué terrible. El mismo Salvador afirmó: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Su muerte, mis hermanas, mis hermanos, su muerte fue la de un mártir. Sin embargo, debemos notar que muchas veces el mártir muere luchando para evitar el martirio. Jesús, sin embargo, murió. Jesús murió voluntariamente con el fin de salvar a la raza humana, con el fin de salvarlo a usted, hermana, a usted, hermano. Pero sobre todo, la muerte de Cristo fue de naturaleza sustitutiva. Porque ¿quién debería estar en esa cruz, mis hermanos? Exacto. Jesús murió para libertarnos de la culpa del pecado, pues de lo contrario, nos sería imposible reconciliarnos con nuestro Dios. Podemos llegar directamente al Padre en nuestras condiciones de pecador, ¿y qué va a pasar? Nos va a fulminar. Pero si vamos por medio del Hijo, el Hijo va a decir: el hermano es mi amigo. Ah, si es tu amigo, adelante. El apóstol escribió: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pero, para que esta obra sustitutiva de Cristo tenga valor para nosotros, es necesario que aceptemos su perdón y, tomados de la mano de Dios, comencemos a recorrer el camino de la santificación, teniendo el interior purificado con su sangre. Aceptando esta muerte sustitutiva, mis hermanas, mis hermanos, cuando tengamos la oportunidad, cantemos con alegría el antiguo himno cuyas estrofas evocan la conmovedora tragedia del Calvario. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Qué hermosa promesa, mis hermanos. Himno 97 en el Monte Calvario. Los frutos de los sufrimientos de Cristo son la muerte del pecado y una nueva vida santa de justicia. De ellas tenemos ejemplo, motivaciones poderosas y capacidad para cumplirlos por la muerte y resurrección de Cristo. Nuestra justificación.
Cristo fue molido y crucificado como sacrificio por nuestros pecados, y por sus llagas fueron curadas las enfermedades de nuestra alma. Otra vez les voy a molestar con una lectura un poquito larga que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8. 1 al 8, dice así. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Hasta el 6? Hasta el 8, por favor. Al 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros comeréis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Gracias, hermano. Si alguno de ustedes, fíjense bien, si alguno de ustedes tiene un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe pedírselo a un juez, pero de la iglesia. Porque en el juicio final, el pueblo de Dios juzgará al mundo, y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los mismos ángeles, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver sus problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y sobre todo solucionar sus problemas. Pero ustedes no solo se pelean el uno contra el otro, sino que buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Esta es, mis hermanos, palabra del Señor. Amada congregación de los santos, el capítulo 6 se ocupa de cómo la congregación debiera actuar cuando se presenten problemas de menor importancia entre los creyentes. La sociedad, ciertamente la sociedad ha fijado un sistema legal por medio del cual los desacuerdos pueden ser resueltos en cortes. Pero Pablo dice que los litigios entre hermanos no debieran ser juzgados en las cortes seculares, no debieran ser juzgados en las cortes no religiosas. Como cristianos, fíjense nada más lo que tenemos. Como cristianos tenemos el Espíritu Santo y la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos acudir a aquellos que no poseen la sabiduría de Dios? Con todo lo que se nos ha dado como creyentes y el poder que poseemos en el futuro para juzgar al mundo y a los propios ángeles, debiéramos solucionar nuestras diferencias entre nosotros. Los santos son ustedes, son los creyentes. ¿Por qué Pablo dijo que los cristianos no deberían llevar los desacuerdos ante las cortes del mundo? Número 1, si el juez y el jurado no son cristianos, manifestarán insensibilidad por los valores cristianos. Número 2,
La razón por la cual se va a la corte es con frecuencia la venganza, lo que no debía ser el motivo de un cristiano. Y número 3, los pleitos dan una mala imagen de la iglesia y a la iglesia, motivando que los incrédulos pongan su atención en sus problemas antes que en su propósito. Por tanto, ustedes los cristianos no deben contender unos con otros, porque somos hermanos. Eso evitaría que muchos juicios legales terminarían con muchas peleas si se atendieran debidamente. En los asuntos que nos perjudican mucho a nosotros o a nuestra familia, podríamos recurrir a los medios legales para hacer justicia, pero los cristianos, mis hermanos, deben tener una actitud perdonadora. ¿Cómo? Una actitud perdonadora. Juzgad vosotros los asuntos en disputa antes de ir a las cortes por ellos. Pueden arreglarse fácilmente si uno vence su propio espíritu. Soportad y tolerad, y los hombres más sencillos entre vosotros pueden terminar la disputa. Da vergüenza que entre los propios cristianos peleas de poca monta, peleas de poca importancia, crezcan de tal manera que los hermanos no puedan resolverlas. La paz mental del hombre y la tranquilidad de su prójimo vale más que la victoria. Los juicios legales no pueden tener cabida entre hermanos a menos que haya falta de ellos. Mi hermana, ¿me puede ayudar con la carta, con el libro de los Proverbios, por favor? Capítulo 28, versículo 5. Nuestra hermana de azulito, por favor. 28, Proverbios 28, versículo 5. 28, 5 de Proverbios, por favor. Los hombres malos no comprenden lo que es correcto, pero los que buscan a Jehová comprenden todas las cosas. Gracias, Samantha. Para el lector superficial, este texto sugiere una pregunta. ¿Cómo puede alguien que busca al Señor entender todos los misterios de la ciencia y penetrar en el inmenso universo del conocimiento revelado? El sabio no habla en ese contexto del conocimiento exacto de las cosas, sino de la percepción intuitiva que adquieren aquellos que buscan a Dios, de la intuición que les permite entender los designios de la providencia, que viene siendo el cuidado amoroso que Dios tiene para sus criaturas y su relación con los acontecimientos de cada día. Muchos procuran entender las señales consultando a los astrólogos, que al servicio del engaño procuran interpretar el futuro leyendo las estrellas. Pero siempre se equivocan en sus conclusiones. El temeroso hombre de Dios recibe de él la iluminación indispensable para entender sus propósitos y la disposición necesaria para someterse a sus designios. ¿Por qué, pues, consultar a los clarividentes cuando el Padre se ofrece, por medio de su Espíritu, a ser nuestro guía? Les voy a contar una historia de allá de la época cuando no había telégrafo y las noticias de Norteamérica llegaban a Inglaterra, llevados por los barcos de vela. Un negociante de Londres recibió como oferta la participación de un gran negocio de algodón proveniente de las plantaciones en los campos del sur de la colonia. Desde el punto de vista comercial, parecía un negocio atrayente y lucrativo. Pero antes de aceptarlo, le dijo al amigo que le hacía la propuesta: por favor, espere un momento, nunca cierro un negocio sin antes consultar a Dios. ¿Qué?, preguntó el comerciante sorprendido. Quiero primero consultar a Dios, responde el cristiano. El hombre temeroso de Dios se retiró por algunos instantes y volvió diciendo que había sido impresionado por el Señor
a no realizar esa transacción. El incrédulo se apartó irritado, se apartó molesto. Al día siguiente, una sombría noticia procedente de la colonia. Si la transacción propuesta hubiera sido aceptada, el comerciante temeroso de Dios estaría financieramente arruinado. Y pretender que Dios no entiende de algodón. Él efectivamente sabe todas las cosas, todas las sabe, y comunica su conocimiento ¿a quién? A aquellos, únicamente a aquellos que se muestran receptivos a aceptar su propuesta y dispuestos, fíjense bien, y dispuestos a obedecerle. Ayúdenme con otra lectura, por favor. Es en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. ¿Quién lo tiene? ¿Mi hermanita lo quiere leer? Adelante, hermanita, ya levantó su mano. Sí, hermanita, está bien, ponga. 8:17 del libro de Romanos. Nuestro hermanito joven lo va a leer. ¿No se animó? Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, muy bien, hermanito. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Fíjense nada más qué bendición. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Identificarse con Jesús, mis hermanos, identificarse con Jesús tiene un precio. Junto con las grandes riquezas que menciona, Pablo habla de los sufrimientos que los cristianos enfrentarán. ¿Qué clase de sufrimientos serán? Para los creyentes del primer siglo hubo consecuencias sociales y económicas y muchos se enfrentaron persecución y muerte. ¿Quién se acuerda del caso de los judíos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Ustedes creen que Hitler odiaba a los judíos nomás por problemas de raza? No, hermanos. Hitler iba por las riquezas de los judíos. Por eso iba, no tanto que los odiara. Él iba por sus riquezas. La suástica, se han encontrado suásticas en cavernas allá en Israel. Entonces, por eso es que vamos a sufrir consecuencias económicas, como otros, como los que nos han antecedido, han sufrido. Nosotros también debemos pagar un precio por seguir a Jesús. En muchos lugares del mundo actual, los cristianos se enfrentan persecuciones tan severas como los primeros seguidores de Cristo. Seguramente los jóvenes, sobre todo, que son muy adictos a las redes sociales, han visto las noticias que llegan de Nicaragua, ¿verdad? Cómo están persiguiendo a aquellos cristianos, deteniendo a sus ministros, cerrando cultos. Los que somos más atrás, nos acordamos de la cristiada, ¿verdad? Cómo fueron perseguidos aquellos cristianos, ¿verdad? Aún en países donde el cristianismo se tolera o alienta, los cristianos no debemos bajar la guardia, no, hermanos. Vivir como Cristo lo hizo, servir a otros, fíjense bien, hablando de los juicios, ceder sus derechos, resistir las presiones para conformarse al mundo, siempre exige un precio. Nada que suframos, sin embargo, podrá compararse al gran precio que Jesús pagó por nosotros para salvarnos. Otra lectura, mis hermanos, por favor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 20. Quien lo tenga, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 20.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre. 20. De ciertamente os digo que vosotros lloráis y lamentáis y en el mundo se alegra, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gracias, hermanito. Muchos creen que la iglesia es una institución creada para echar a perder los placeres de la vida. Viven su experiencia religiosa como si fueran mártires. Siguen a Jesús como si estuvieran acompañando un funeral. Sí, hermanos, hay muchos que no disfrutan las alegrías que el Evangelio proporciona porque tienen un concepto equivocado de lo que es la religión cristiana. Pero el cristianismo genuino tiene abundantes razones para disfrutar de un gozo continuo, es decir, un estado del espíritu en el que predomina el contentamiento y la alegría. Sin embargo, una gran mayoría de creyentes viven en un estado permanente de irritación, tristeza y aprensión y hasta depresión. Y esta es, sin duda, una de las razones por las que muchos de allá de la calle no ejercen una influencia positiva sobre quienes viven sin Cristo. El mundo, hermanos, el mundo necesita ver en nosotros algo que Él no posee. Mientras no ganaremos almas para Cristo. El creyente que irradia contentamiento, aun cuando esté agitado por las pruebas, por las más duras pruebas, constituye un poderoso imán. El magnetismo de su personalidad atraerá a muchos al Salvador. Cuando Jesús estaba por dejar a sus discípulos, les dijo: un poco y no me veréis. Con la crucifixión quedarían sin la compañía de aquel que tanto amaban. Su muerte significaría para ellos una terrible tragedia. Pero Jesús afirmó: vosotros lloraréis y lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Preciosa promesa, mis hermanos. Jesús no promete erradicar la tristeza, no, hermanos. Él dice, ¿se acuerdan? En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué tengo problemas de salud? Si yo cada sábado vengo a la iglesia a cantarle a Dios. Pero las aflicciones se transformarían en fuente de gozo, en fuente de alegría. El cumplimiento ocurrió en ocasión de la resurrección. Durante casi 3 días, la vergüenza de la cruz quebrantó el corazón de sus discípulos. Pero cuando descubrieron que Jesús había resucitado, la angustia y el pesar fueron sustituidos por un gozo radiante. En el mundo, advirtió Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Esa es la experiencia de muchos creyentes. ¿Cuántas veces perdemos a un ser querido y sentimos que se abre ante nosotros un inmenso vacío? Otras veces somos atribulados por la enfermedad y afligidos por sufrimientos físicos. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes, mis hermanos. Jesús usó la ilustración de la mujer embarazada que está a punto de dar a luz y que pasada su aflicción se olvida con gritos de alegría por el hijo que nació. Viven 9 meses las hermanas, 9 meses terribles. Y los últimos meses, las últimas semanas y los últimos días, cada vez que se acerca más el alumbramiento, cada vez se complica más todo. Y después del parto sufren un traumatismo que los deja exhaustas. Y apenas el bebé da sus primeros gritos y ya están ahí, se levantan. ¿Cuál cansancio? No, por eso dice Pablo, el amor es sufrido. Porque ante el primer lloriqueo del bebé, ya ahí está la madre amamantándolo. Ese es el amor. Un poco más, mis hermanos, un poquito más. Veremos al Señor.
y nuestras lágrimas se transformarán en expresiones de gozo. Un poquito más, nada más. Otra lectura, ¿quién me ayuda? Carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27. Carta a los Filipenses 1:27, por favor. ¿Lo tienes? Solamente os ruego que compartéis como es digno el evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, os que está ausente oiga vosotros que estáis firmes en mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Gracias, hermanita. Solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo. Porque ya sé que vaya a verlos o no, quiero estar seguro de que todos ustedes viven unidos y se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos para anunciar la buena noticia, para anunciar el evangelio. Pablo animó a los creyentes a estar unidos, a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Qué triste que se pierda tanto tiempo y esfuerzo en algunas iglesias, peleando unos contra otros, en lugar de unirse para la verdadera oposición. Hace falta una iglesia con valor para resistir la lucha y mantener el propósito común de servir a Cristo. A ver, hermanito, ayúdenme con el libro de los Salmos, por favor, en el capítulo 133. Salmo 133, en el primer versículo, por favor. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Amén, hermano, muchas gracias. En este precioso salmo, mis hermanos, David destaca la belleza de la unidad. David sabía por experiencia propia las amarguras ocasionadas por las disensiones en la familia y estaba preparado para celebrar las alegrías que resultan de la armonía y la paz. Hoy necesitamos en la iglesia con más frecuencia las palabras de este salmo. ¿Acaso carecemos de personas dispuestas a remover y destruir las paredes que nos dividen? ¿Dispuestos a construir puentes que transpongan los vacíos que eventualmente nos separan? Parafraseando esta histórica declaración, podemos decir, somos tan pocos y la obra que nos fue confiada fue tan grande que no podemos permitir que eventuales diferencias minen nuestra unidad y debiliten el poder de nuestra predicación. El suave cantor de Israel empleó una metáfora para ilustrar los encantos de la unión entre hermanos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. El salmista se refiere al óleo sagrado con que era ungido el sumo sacerdote. El óleo de la alegría que se derramaba copiosamente de su barba sobre sus vestimentas simbolizaba la solidaridad y la paz existente entre los adoradores. El amor de Cristo, mis hermanos, el amor de Cristo construye puentes sobre todos los abismos que nos separan y destruye todos los muros levantados por los prejuicios humanos. Así aconteció en la iglesia primitiva, así aconteció en la iglesia apostólica. Su amor reunió en una sola comunidad a judíos, a gentiles, a griegos, a bárbaros, e hizo de ellos una sola fraternidad. Nada, a no ser el poder del amor de Cristo, puede operar un milagro tal. Por eso podemos ahora llamarnos hermanos, porque somos redimidos por la misma sangre, somos participantes de la misma vida. Nos alimentamos del mismo pan celestial. Estamos unidos por la misma cabeza viviente. Buscamos los mismos fines. Amamos al mismo Padre. Somos herederos de las mismas promesas.
y habitaremos juntos para siempre con el Padre nuestro que está en los cielos. Ayúdenme con otra lectura, por favor, en el capítulo 16, versículo 21. Nuestro hermano jovencito veo que se está preparando. ¿Alguien más? Mi esposa, por favor, ya. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gracias, hermanita. Desde ese momento, Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después volveré a vivir. Desde aquel tiempo, mis hermanos, marca un punto decisivo. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, señala el anuncio de Jesús acerca del reino de los cielos. ¿Quién lo tiene? 4:17 del Evangelio según San Mateo. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, hermana, gracias. Aquí se refiere a un nuevo énfasis sobre su muerte y resurrección. Sin embargo, los discípulos no captaron el verdadero propósito de Jesús por causa de las ideas preconcebidas que tenían del Mesías. Esa es la primera de 3 veces en que Jesús predijo su muerte. Predijo su muerte. Primera carta a los Corintios, otra lectura que los voy a molestar que me ayuden. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. 15, capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gracias, hermanita. Amén. Es imposible, fíjense bien, es imposible refutar el cristianismo por una sencilla razón. No se puede de algún modo negar una realidad histórica: la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no hubiera resucitado, mis hermanos, mis hermanas, estaríamos ante un impostor que pretendió ser hijo de Dios, pero no demostró poder para quebrantar las cadenas de la muerte. Afortunadamente, sin embargo, la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Y ahí reside la diferencia entre el cristianismo y los otros sistemas religiosos. El sepulcro de Mahoma en Arabia no está vacío. El sepulcro de Confucio en la legendaria China tampoco está vacío. Fragmentos del cuerpo de Buda están depositados en relicarios en diferentes lugares del Oriente. Pero la tumba de Jesús, mis hermanos, esa está vacía. No está aquí, pues ha resucitado, le dijo el ángel a María Magdalena. Para los discípulos, mis hermanos, la muerte de Jesús significó una tragedia innominable. En él habían centrado sus más suspiradas esperanzas. Ellos esperaban que Jesús asumiera el reino de Israel. Él nos da de comer, Él resucita muertos, hace ver ciegos, hace caminar inválidos. Él nos va a liberar del yugo romano. Pero ¿qué les dijo Jesús? No, espérense, así no son las cosas. Jesús murió víctima del odio y sus más queridas expectativas se apagaron. Se sintieron dominados por una aplastante tristeza. La tragedia de la cruz los cubrió de luto e inseguridad.
se les abrió un vacío en el corazón. ¿Sí se han sentido alguna vez así? La confusión que los dominaba, sin embargo, tuvo cortita duración. Jesús quebrantó las cadenas de la muerte y las nuevas de su resurrección fueron recibidas con excitante gozo. Inflamados por un fervor contagioso, los discípulos salieron por todos los caminos del mundo, proclamando las buenas nuevas de un Salvador resucitado, y con su testimonio transformaron una sociedad pagana. Sus futuros sufrimientos no eran una sorpresa para él, no cayeron sobre él como un lazo, sino que tuvo de ellos un conocimiento claro y cierto, lo cual engrandece mucho su amor. Para rectificar los errores de que estaban contagiados sus discípulos acerca de la pompa de poder exterior de su reino, Cristo les lee otra lección, hablándoles de su cruz y de sus sufrimientos. Los seguidores de Cristo deben ser advertidos de antemano acerca de esto, para que no esperen de este mundo grandes cosas. También era conveniente para prepararlos con miras al dolor y la tristeza que habían de compartir con Él cuando les llegase su hora de sufrir. Cuando Él sufrió muchas cosas, los discípulos no podían menos que sufrir algunas. Por tanto, es mejor saberlas de antemano. Vamos con otra última lectura, una de las últimas lecturas. Vámonos con Apocalipsis 15, versículo 3, por favor. 15:3 de Apocalipsis. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Gracias. El cántico de Moisés es el canto que Israel celebró el milagro del paso del Mar Rojo y la memorable victoria sobre las fuerzas de Faraón. Este cántico celebró, mis hermanos, entre explosiones de gozo y expresiones de alabanza, la liberación del yugo egipcio. El himno del Cordero celebrará el triunfo final sobre la tiranía del pecado y el dominio del mal. Las puertas de la ciudad de Dios se abrirán y los redimidos entrarán en medio de vibrantes aclamaciones. Todo el cielo vibrará de alegría, los ángeles ejecutarán melodiosa música acompañado con arpas de oro. Y una multitud innumerable, formada por los redimidos de toda la tierra, se unirán en jubiloso cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Jesús, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Les voy a narrar una breve historia ya para concluir, de un escritor francés que narró la historia de un barco en el siglo XIX, que vagó a la deriva, perdido completamente en alta mar, azotado por las tormentas. Excitados, pasajeros y tripulantes corrían a la cubierta, aguardando ansiosos el momento en que vislumbrarían las playas en el horizonte. Conseguían divisar apenas contornos vagos que casi se dejaban y por lo mismo se dejaban abatir por el desaliento. ¿Sería tierra? ¿Podría ser Francia? ¿Era Francia de verdad? ¿O algún país extraño? Poco a poco los contornos se fueron haciendo más visibles. Después de algunas horas que les parecieron una eternidad, el vigía exclamó, ¡Francia! ¡Es Francia! La alegría de aquellos atribulados pasajeros y tripulantes no conoció límites. Después de tan larga tormenta, aflicciones y temores, llegaron finalmente a la patria eterna. ¿No nos ha pasado así que a veces navegamos o en un desierto desolado o en aguas turbulentas, pero al fin vislumbramos como aquellos hombres que vieron aquellos ligeros contornos y dijeron, es Francia? Pues lo mismo nos sucederá con nosotros cuando después de las tempestades de esta vida divisemos las playas de la vida eterna. Nuestro gozo alcanzará su clímax cuando nuestros pies crucen los portales de la nueva Jerusalén. Entonces viviremos con incontenida emoción de la experiencia descrita por el vidente de Patmos. Cantaremos sobre el mar de vidrio el cántico de victoria. Cuando Jesús estaba por dejar a sus discípulos,
Vio que la tristeza los dominaba. Por eso con ternura agregó: vuestra tristeza se convertirá en gozo, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces estaremos finalmente en nuestra patria eterna. Puestos de pie, vamos a leer una lectura final en el capítulo 16, versículo 22. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 22. Puestos de pie, por favor, para leer este último pasaje. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Vamos todos juntos, dice así la palabra de Dios. Todos unidos, lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y a cada uno de ustedes, y que la bendición de Dios los acompañe ahora y siempre.